Muy buen provecho. El día de hoy tenemos preparados para ustedes un programa muy interesante, así que no se lo pierda. Vamos a comenzar Tiempo de Esperanza con una bella melodía. Mi casa y yo es el título de la melodía interpretada por Felipe Garibo. Nuestro hogar hoy será un refugio donde el sol brillará. Con ternura y comprensión, alegría, fe y amor, la presencia de Dios reinará. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Nuestro hogar hoy será un lugar donde se pueda descansar. No habrá superioridad, unido siempre estará. Nuestro hogar será un célico lugar. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Bueno, después de esa melodía, Mi casa y yo se titula de Felipe Garibo, vamos a escuchar un consejo de salud de la nutrióloga Necipita Ogrieve que nos trae preparado para el día de hoy. Es un hecho que aumentamos de peso cuando comemos más de lo que el cuerpo necesita. Otros factores que contribuyen al aumento de peso son la herencia. Pesar demasiado tiende a venir de familia. Los padres pueden pasar los problemas de peso a sus hijos a través de los genes o compartiendo con sus hijos los malos hábitos de alimentación y de ejercicio. Los hábitos pueden causar sobrepeso. Comer alimentos muy altos en grasas y calorías o más comida de lo que el cuerpo necesita, así como estar inactivos, nos hacen aumentar de peso.
Y el mundo que nos rodea es otro factor importante. Estamos rodeados de comida y de mensajes sobre la comida. Es fácil comer más de lo que necesitamos. El uso habitual de controles remotos, escaleras mecánicas, computadoras y televisores reducen el nivel de actividad física, haciendo que nos movamos menos, causando que aumentemos de peso. Aunque no puedes controlar todos los factores que te llevan a tener sobrepeso, puedes hacer mucho para mejorar tu bienestar. Recuerda, cuida tu salud y vivirás mucho mejor. Que Dios te bendiga. Bien, amigos, pues ya saben algunas de las causas del sobrepeso. Hay que tener mucho cuidado con eso porque hasta en los genes puede venir. Muy bien, vamos a escuchar ahora la reflexión con nuestro amigo Daniel Herrera. Prestemos atención y pongamos en práctica lo que nos tiene preparado. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Mi Redentor vive. Job 19, 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Es importante retomar algo que ya pasamos por el capítulo 19, pero que es interesante e importante hacerle énfasis, porque ya estamos terminando y viendo los resultados de todo el problema en la vida de Job. Y uno se pregunta en qué se afirmaba Job, cuáles fueron los elementos primarios para el asidero de su fe, porque de verdad Job hizo una tarea titánica al aferrarse al último hilo que le queda al ser humano, cuando todo es negro, cuando todo está terrible y cuando no podemos ver el hilo de la fe. Estos versículos que acabo de leer han sido para millones de personas en el mundo un momento de paz, un espacio y un remanso en donde muchas veces hemos ido a refugiarnos. Y hay 4 elementos claves que surgen de este versículo que podemos aplicar a Job y a aquellas esperanzas que tiene en su corazón. ¿Y cuáles son estas? Número 1, la imagen de un creador. Número 2, la imagen de un redentor. Número 3, el pensamiento de que Dios, aparte de ser creador, es sustentador. Y número 4, que Él era y es nuestro Salvador. Miremoslo. Como creador, Job siempre se apoyó en esta imagen. Un Dios cuidadoso de su naturaleza, un Dios metódico en organizar, un Dios que se tomó la paciencia para diseñar cada criatura en un orden tan lógico de las cosas. Entonces Job decía, bueno, si Dios es tan lógico y es tan perfecto en lo que ha hecho en su creación, debe haber alguna perfección que quiere lograr en mí en medio de este sufrimiento. Debe haber alguna lógica, algo debe haber, yo no sé qué es, pero yo lo que sí conozco, pensaría Job, es que hay un Dios que creó con un orden y que ese orden sigue establecido y que a pesar del daño que el hombre le haga a la naturaleza, ese orden se mantiene en la mayor parte de las cosas. Ese es un asidero importante. Un Dios con lógica para crear, con lógica para intervenir en nuestras vidas. El segundo punto es el Dios sustentador. El Dios sustentador es la imagen de un Dios que creó, pero que no abandona su creación, que no se va lejos y bueno, ahí vamos a ver qué pasa con esa creación que acabo de dejar. No, es un Dios pendiente todos los días de que o llueva, o salga el sol, o que sus criaturas tengan el alimento, que haya un cuidado sobre cada persona en la naturaleza. Entonces, Job podía pensar, si Dios cuida a los pajarillos, si tiene tanto cuidado de la hierba que crece y que después se seca, en el fondo de este sufrimiento debe tener algún cuidado de mí. Voy a aferrarme por la fe a este concepto. El tercero es el concepto del Goel, el del Redentor.
porque lo menciona en los versículos que vimos hoy de Job 19, 25 al 27. El Goel era aquella figura de un hombre que sustituía a la persona que se había muerto para casarse con la viuda, para que no se quedara sola, para que no perdiera sus propiedades y no perdiera su honor y su nombre. Así que se escogía dentro de los hermanos del muerto, y si no había alguien dentro de la siguiente generación, un primo o alguien, hasta que por fin una persona decía: mire, esa viuda yo la voy a amar, yo elijo amarla, elijo redimirla. De ahí viene la palabra redimir. En la mente de Job este concepto está claro. Dios es mi redentor, Él es mi Goel, y en medio de este sufrimiento me aferro por la fe a ese concepto. Y el último es el de un Dios salvador, salva vidas. La vida de Job, como la de muchos de nosotros, se puede estar consumiendo en un problema de divorcio, en un problema económico, en un problema de una enfermedad terminal, en algo doloroso. El salvavidas. Job sabía quién era su salvavidas. Junte estos 4 conceptos y uno puede entender cómo un hombre en medio de un sufrimiento tan grande pudo tener una fe tan grande. El tamaño de nuestras dificultades tiene que ser menor al tamaño de nuestra fe. Por eso hay que aumentar la fe en la lectura de la palabra de Dios, en el tiempo con Él, y en tener claros los conceptos que en los momentos difíciles harán que nos aferremos a un Dios creador, sustentador, redentor y salvador. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Amigos, muy bien, amigos, después de haber escuchado esta interesante reflexión de nuestro amigo Daniel Herrera, vamos a pasar a la receta del día de hoy. Fíjense que esta mañana pues tenemos una sopa poblana con rajas, bueno, más bien la receta, y les voy a pasar los ingredientes y la forma de realizarla, y pues omitiremos esta mañana, amigos, la matutina del día de hoy. Nuestra amiga Miriam Suárez afortunadamente se encuentra de vacaciones, así que le mandamos un caluroso saludo allá donde esté, que disfrute mucho sus vacaciones, y Miriam, te saludamos desde aquí. Y bueno, pues ahora sí, anoten bien la receta de este día, los ingredientes de la sopa poblana con rajas. Si están ya descansando en su casa porque pues es domingo y están pasándola con la familia, no saben qué hacer de comer, pero aquí está, miren, bien rica esta sopa poblana con rajas. Se escucha un poco difícil, pero no, está bien sencilla y bueno, aparte deliciosa. Miren, fíjense bien, lo que vamos a ocupar. Este platillo más o menos es para 6 personas. Vamos a ocupar 6 chiles poblanos asados, pelados y cortados en rajitas. Eso es lo que necesitamos. También vamos a ocupar una lata de crema fresca, 3 cucharadas de aceite vegetal. Necesitamos también una cucharada de cebolla que esté finamente picada, y también ocupamos partir en cuadritos y freír 5 tortillas que no estén tan grandecitas, bueno, del tamaño normal. Así que ahí está, eso es lo que necesitamos. También ocupamos una taza de jitomate molido y colado. Y ocupamos por último una cucharada de maicena y por supuesto sal. Vamos a ocupar pimienta, pero ese es al gusto. Recordemos que hay que usarla con moderación, la salecita. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer para obtener esta deliciosa salsa poblana? Muy bien, lo primero que vamos a hacer es poner en una cacerola el aceite, lo vamos a poner a calentar. Ya que esté caliente, vamos a citronar la cebolla y también las rajas. Ya que estas, más o menos la cebollita esté transparente, hay que agregarle la maicena y vamos a dejar dorar un poquito. Luego vamos a agregar el jitomate y vamos a agregar agua suficiente para que se cuezan. Después todo se sazona con la sal y la pimienta. Y pues hay que esperar un poco, y al momento de servirse se le agrega la crema, las tortillas doraditas, se le agrega también
pues algún otro, si quieren ponerle al elotito o algo así, que se le pueda ahí agregar un poquito, pues entonces acuérdense que esta crema debe de quedar un poquito aguada, no debe de quedar así muy espesa, no, sino hay un poquito aguadita así para poderla disfrutar, bien rica y deliciosa. Amigos, ahí están los ingredientes y la manera de cómo se prepara la sopa poblana con rajas y está deliciosa. Si no sabían qué hacer de comer, pues aquí está la receta y bueno, si se les pasó algún ingrediente, ya sabemos que por medio de internet nos pueden buscar a través de Facebook, a través de YouTube. Bueno, ahí está también la receta. Y ahora vamos a pasar a escuchar un canto especial esta mañana antes de pasar al tema de hoy. Bendecidos los que creen sin que hayan visto, algún día podrán verla a Él. Pero nunca dejaré de imaginar el día cuando pueda yo mirar a aquel que mi vida observó. Allí me amó, solo ver su rostro, solo ver aquel que me salvó, yo podría esperar por siempre, solo ver su rostro, solo ver sus ojos de amor, quiero esperar y contemplar. Certeza de lo que ha de venir es fe y creer sin que podamos ver, pero ver la gloria de aquel que me ha redimido es lo único que espero yo, y abrazar al que me amó, al que vida eterna dio, solo ver su rostro, solo ver aquel que me salvó, yo podría esperar por siempre, solo ver su rostro, solo ver sus ojos de amor, quiero esperar y contemplar. Amigos, y esta mañana pues tenemos en la voz de nuestro amigo Daniel Mendoza el tema serpientes. Vamos a escuchar porque la naturaleza nos habla a través de las serpientes. Creación.
queridos radioescuchas. Hoy tenemos una reunión especial en este nuevo programa de La Naturaleza nos habla con el tema de hoy, que es un tema que para algunas personas no es muy agradable, pero siempre tiene sus cosas bonitas. Vamos a hablar de las serpientes. Las serpientes pertenecen al reino de los reptiles, al igual que los lagartos, los cocodrilos y las tortugas. Todos estos reptiles tienen una piel impermeable, cubierta por escamas, que pueden desarrollarse hasta convertirse en elaboradas crestas o vértebras, o incluso transformarse en una gruesa armadura de caparazones protectores. Cuando están creciendo, es habitual ver cómo cambian o mudan completamente su piel. El cambio de piel es el método utilizado por las serpientes para en la más absoluta oscuridad. Otras pueden trepar por finas ramas, estirando y contorneando sus cuerpos en diseños geométricos magistrales. Las hay que son tan fuertes que se necesitan 3 hombres o más para desenredar sus anillos del tronco de un árbol. Uno se maravilla de su exquisita variedad de formas y colores. Hay más de 2.700 tipos de serpientes, cuyo tamaño oscila entre los 10 milímetros y los 10 metros, y que se encuentran en diferentes hábitats. Las serpientes presentan la forma más conservadora de todos los reptiles. Sus cuerpos aerodinámicos son muy simples y tan solo unas pocas cuentan con algún tipo de adorno. Algunas víboras tienen un cuerno en frente de su cabeza y existe una serpiente de agua provista de tentáculos, pero ambas, por lo que respecta a su morfología, son similares en todas las demás. Su condición de excavadoras de túneles las ha llevado a tener esa mirada vítrea, imperturbable. No tienen párpados, de modo que no pueden cerrar los ojos ni siquiera cuando duermen, aunque les protege de cualquier tipo de daño que la tierra o vegetación espesa pudiera causar. Alguien podría estarse preguntando, ¿las serpientes tienen orejas? Pues bien, las serpientes no tienen orejas externas y por lo tanto no pueden oír la mayor parte de los sonidos transmitidos por el medio aéreo. En su lugar, los huesos de la cabeza están preparados para detectar vibraciones vitalmente importantes por debajo de la tierra. Las serpientes tienen la lengua en forma de tenedor o en forma de Y. Aunque parezca increíble, su lengua les sirve para poder detectar los olores del aire. Naturalmente, también la utilizan para ayudarle a engullir grandes trozos de comida. Para poder distinguir una serpiente de otra, es necesario observar las maravillosas formas y colores de la piel, así como las sutiles diferencias de forma y tamaño. Hay algunas especies de culebras tan parecidas que para distinguirlas hay que contar el número exacto de escamas en puntos específicos de su cuerpo, aunque de morfología externa muy distinta. Una tortuga es muy diferente de una serpiente, por ejemplo. Por dentro, todos los reptiles tienen un rasgo en común importante. Son animales de sangre fría, a diferencia de los mamíferos y de los pájaros, y no pueden mantener la temperatura del cuerpo constante. Para mantenerse activos, los reptiles deben confiar en fuentes de calentamiento externos, de tal forma que si la temperatura del aire no es la suficientemente alta, tienen que colocarse al sol durante un buen rato. Por lo tanto, cuando se observa una serpiente, un lagarto o una lagartija durante un cierto tiempo, se les ve ir de un lado a otro entre el sol y la sombra para mantener la temperatura corporal justa.
Del mismo modo, en función de donde viven las serpientes, su comportamiento puede variar. Por ejemplo, los trópicos son tan calurosos que los reptiles pueden estar activos durante mucho tiempo. En cambio, en las zonas más frías, les fuerza a permanecer aletargados y tienen que hibernar. Respecto a cuánto viven las serpientes, decir que los tipos de serpiente más pequeñas pueden vivir una media de algunos 12 años, pero los tipos de serpientes de mayor tamaño pueden tener una esperanza de vida de hasta 40 años, estando a climas muy cálidos. Las serpientes prefieren las zonas con clima tropical y subtropical, regiones desérticas y bosques húmedos. También habitan en zonas costeras, ríos e incluso el mismo mar. En cambio, por el contrario, estos reptiles no se pueden encontrar en las zonas más frías del mundo, como en la Antártida, casi todas las árticas y subárticas, tampoco en islas como Irlanda, donde el clima es muy frío. En cuanto a la alimentación de las serpientes, no existen serpientes vegetarianas. Todas las serpientes son carnívoras. Cualquier tipo de comida animal, ya sean huevos de rana, babosas, roedores, pájaros, huevos de lagarto, todo depende del lugar donde viven las serpientes. Y así tendrán un tipo de dieta diferente. Podría parecer que estos reptiles están en desventaja con respecto a otros depredadores capaces de correr y saltar. Sin embargo, su morfología les da una ventaja comparativa. ¿Alguien ha visto alguna vez a un gato que pueda seguir a un ratón hasta dentro de su madriguera? Pues bien, las serpientes no cuentan con garras para atrapar y desgarrar su presa, pero han desarrollado técnicas propias de captura y deglución muy eficaces. Algunas tienen una mordedura venenosa y todas son capaces de tragar trozos de comida que exceden el diámetro de sus cabezas. Si la presa no puede defenderse, la serpiente la sujeta con fuerza gracias a sus dientes curvados. Como es incapaz de masticar, debe ingerir a la presa entera. Al estar los huesos de las mandíbulas unidos por músculos y ligamentos flexibles y elásticos, la serpiente es capaz de abrir la boca enormemente, aunque habitualmente fijados a la mandíbula. Cuando arrastran la comida hacia los músculos del cuello, entran en acción e impulsan la comida hasta el estómago. La piel de la serpiente es tan flexible que se puede estirar sin romperse, aun cuando la presa sea muy grande. Puede que tarde mucho tiempo en engullir una presa voluminosa, pero nunca se ahoga, pues tiene una tráquea reforzada que en estos casos se echa hacia un lado de la boca y le permite respirar. No todas las presas pueden ser tragadas vivas. Si son lo bastante grandes para causar heridas o tienen huesos o garras, primero deben ser inmovilizadas. A este fin, las serpientes cuentan con técnicas exclusivas. Boas, pitones, serpientes rey, etc., utilizan la constricción. Cuando ellas atrapan a sus víctimas, estas serpientes las envuelven en uno o dos de sus anillos, apretándolos cada vez más fuerte hasta que la presa se desvanece, se asfixia. No despedazan a sus presas, las ahogan. Otras serpientes pueden abatir a la presa con un simple mordisco, ya que son fábricas químicas vivientes especializadas en segregar fluidos tóxicos. Los venenos son jugos digestivos alterados, líquidos amarillentos o claros, cuya composición varía según la especie de serpiente.
Algunos componentes causan una disfunción en el sistema nervioso de la presa, mientras otros disminuyen el movimiento de los músculos y los vasos sanguíneos. La mayor parte de los venenos actúan paralizando a la víctima hasta que muere. Las serpientes almacenan su veneno en glándulas detrás de cada ojo que conectan con los colmillos más sofisticados. Cuando no están siendo utilizados, se doblan hacia la parte superior de la boca, pero cuando atacan, dichos colmillos se vuelven hacia adelante y el veneno pasa por el conducto a gran presión hasta el diente. Algunos miembros de la familia de la cobra tienen colmillos fijos más sencillos, generalmente más cortos que los de la víbora, que no pueden retraerse. Otra de las características de la serpiente es capturar presas por medios químicos. Esta técnica permite un mínimo de contacto físico con el otro animal, potencialmente peligroso. A la serpiente de cascabel le lleva solo una fracción de segundo atacar, inyectar el veneno y soltar a su víctima después. Entonces espera e incluso retrocede para después seguir el rastro del olor del animal, que una vez muerto será devorado. Por supuesto, su eficaz veneno le sirve también como defensa, pero las serpientes no gustan de malgastar este precioso recurso con criaturas más grandes, por ejemplo la especie humana, incluso cuando percibe que su vida está en peligro. El cascabel de la serpiente del mismo nombre y el color vivo de las serpientes de coral son suficientes avisos para mantener a un posible depredador a distancia, de modo que el veneno pueda ser conservado para conseguir comida. Una picadura en defensa propia es siempre el último recurso. ¿Cómo se reproducen las serpientes? Déjame decirte, querido radioescucha, que el perfume es crucial en el cortejo de las serpientes. Durante la época de reproducción, las hembras producen un rastro de olor para atraer a los pretendientes. Dentro del apareamiento de las serpientes, una hembra en condiciones de reproducción genera una sustancia química llamada feromona, con la cual atrae a los machos. Respecto a las crías de las serpientes, después de aparearse, las hembras ponen entre 3 y 16 huevos, a que pueden llegar hasta los 100 en algunas especies. El tiempo de gestación varía en función de las especies y de la temperatura, pero por regla general, los pitones verdes permanecen enroscados alrededor de sus huevos y tardan de 2 a 4 meses en eclosionar. La cría sale del huevo después de rasgar la cáscara del huevo con sus dientes. Otra característica que define a un reptil es que los embriones están dentro de los huevos, aunque algunas serpientes y lagartos dan la impresión de poder dar a luz. Los que lo hacen es que mantienen los huevos en sus cuerpos, convirtiéndose en algo así como incubadoras móviles, hasta que el desarrollo se completa y paren una camada de crías. Con temperaturas altas, los embriones se desarrollan más rápido, así que algunas serpientes eligen cuidadosamente el lugar del nido. Los montones de estiércol o de vegetación corrompida generan calor y resultan lugares idóneos para los huevos de serpiente de hierba o serpiente de rata. Los montículos de termitas con sus paredes de barro endurecidas con la saliva de los insectos son seguros y calientes, ya que cuentan con una temperatura alta constante debido al calor producido por millones de termitas. Muchas serpientes los utilizan como incubadoras naturales. Muy pocas serpientes vigilan sus huevos, aunque hay especies que sí lo hacen. Algunas pitones empollan poniendo
los anillos alrededor de la nidada hasta que las crías salen de los huevos. Para aumentar la temperatura, algunas pitones llegan a generar calor corporal contrayendo violentamente los músculos. La cobra rey es la única serpiente que construye nidos elaborados. La hembra utiliza su hocico para limpiar el lugar de piedras o ramas antes de empezar a traer hierbas y hojas. Una vez que ha reunido suficiente material, forma un montículo compacto. Entonces pone los huevos en una cámara en la parte superior y permanece alerta hasta que estos eclosionan. Otras serpientes retienen los huevos dentro del cuerpo hasta la eclosión. Cada cría está envuelta en su propia membrana y utiliza un pequeño diente para abrir una salida en el momento adecuado. El cuidado materno de las serpientes termina una vez que las jóvenes serpientes rompen el cascarón y se dispersan para sobrevivir por su cuenta. En la superficie, las serpientes se desplazan sin el uso de patas. Esto es fundamental para conocer cómo se mueven las serpientes. Esto lo consiguen de 3 maneras diferentes. Número 1, movimiento reptante o de retorcimiento. Estos movimientos musculares hacen que el cuerpo de la serpiente se ondule en forma de S y se impulse hacia adelante, para lo cual apoya la parte posterior de cada curva que hace contra las irregularidades del terreno. Las serpientes pueden nadar porque presionan en cada curva contra la resistencia del agua. Número 2, arrastre a modo de gusano o deslizamiento rectilíneo. Esta es una técnica utilizada por serpientes víboras. Se mueven lentamente hacia adelante empujando las escamas de la barriga contra el terreno a la vez que deslizan otras hacia adelante, dando la impresión general de que todo el cuerpo se mueve en línea recta. Y número 3, viento de través. Algunas serpientes tienen un modo espectacular de moverse en la arena. La serpiente traza un arco lateral con la cabeza y la parte delante de su cuerpo, y a la vez que transporta el resto de su cuerpo hacia adelante, da otra vuelta. La repetición de este proceso hace que se mueva de lado. A lo largo de la historia y en todas partes del mundo, la gente se ha sentido cautivada por las serpientes. En algunas culturas, son criaturas sagradas. Se las considera portadoras de la fertilidad y poseedoras del secreto de la inmortalidad. Por este motivo, la serpiente tiene diferentes significados en función de la cultura y las tradiciones populares. Es probable que se les atribuyera estos poderes a causa de su forma fálica y al hecho de que parecen renacer con colores más brillantes y con un tacto más aterciopelado cada vez que mudan su piel. En otras culturas, las serpientes representan lo diabólico, demonios de los infiernos relacionados con la muerte. Esta espantosa reputación procede de su mirada que no pestañea, de sus movimientos sinuosos y rápidos y de las propiedades extraordinarias de su veneno. Antes de morir, los miembros de una víctima se pueden hinchar de una manera grotesca e incluso puede llegar a exudar sangre por los poros. Pero no hay nada sobrenatural en las serpientes. Si se las deja en paz, son incapaces de cualquier tipo de agresividad hacia los seres humanos. Al no ser advertidas, uno puede pisarlas o, si son vistas en un espacio abierto tomando simples precauciones, se puede evitarlas. En áreas con serpientes, uno no debe nunca andar descalzo y se debe tener cuidado de poner las manos sobre las rocas, madrigueras o vegetación espesa que pudieran servir de refugio de algún reptil. Una serpiente nunca debe ser molestada.
y se le debe permitir que transite libremente, ya que por otra parte nos hacen un gran servicio. En el estado de Maharashtra, en la India, en el pequeño pueblo de Shirala, la gente conoce el valor de las serpientes. Cada año, en julio, se celebran sus cosechas y extenderían las enfermedades. Estas serpientes son devueltas a los campos de donde fueron capturadas. Cada año son recogidas, llevadas a la procesión y liberadas sin haber sufrido ningún tipo de daño. Las cobras solo muerden a la gente en defensa propia, y aquí se las observa con cuidado y respeto. A lo largo de la historia, desde épocas antiguas y en muchas culturas, se ha adorado como un dios a estos reptiles. En nuestra cultura, la cultura mexicana, los mexicas, toltecas, teotihuacanes, mayas, olmecas, existe un nombre que es el más conocido, Quetzalcóatl, que significa serpiente hermosa. Es uno de los dioses de la cultura mesoamericana, llegando a considerarse como el dios principal del panteón prehispánico. Las serpientes son famosas en todas las culturas, y en nuestro México inclusive se las llegó a adorar como un dios. ¿Saben? La Escritura, la palabra de Dios, menciona a las serpientes. De hecho, se la menciona de una manera muy particular. En el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículos del 1 al 4, leemos lo siguiente. La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado. Y le preguntó a la mujer, ¿así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? Y la mujer le contestó, podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no morirán. Este pasaje, si lo examinamos detenidamente, nos damos cuenta de algo muy singular. Dice que la serpiente era astuta. Es una característica de inteligencia. Y Satanás aprovechó estas características de este animal y lo usó como un medio para engañar a la primera mujer, a Eva. Eva se había separado de su esposo y andaba caminando por el jardín y llegó justo a este árbol. Este árbol estaba en el centro del jardín. E iba caminando y pensando y diciendo, ¿por qué Dios nos prohibiría comer de este árbol? El fruto es bello, es atractivo, se ve jugoso, se ve bueno. Y la serpiente estaba en ese árbol. Porque ese árbol era el único lugar donde Satanás podía tentar a Adán y a Eva. ¿Y por qué digo que era el único? Porque Dios le había dicho a Adán y a Eva que de todos los árboles del huerto podían comer, pero de ese no. Así que el único lugar donde Satanás podría tener algún tipo de oportunidad para tentar a Adán y a Eva era ese. Y no había necesidad de caer, porque podían comer de todos los frutos del huerto, menos de ese. Dios se había reservado ese árbol para probar a los seres humanos. Los seres humanos a lo largo de la historia han tenido que tomar una decisión al igual que nuestros primeros padres. Y la decisión es la siguiente: ¿creerle a Dios o creerle a Satanás? Hay quienes lamentablemente le siguen creyendo a Satanás.
Hay muchas personas que inclusive niegan que exista Satanás, pero sí existe. La Biblia dice que sí existe. Dios dice que sí existe. Y fíjense lo que concluyó diciendo Dios hacia el hombre y hacia la mujer, les dio un castigo. Pero también le dio un castigo a la serpiente. En Génesis 3:14 dice lo siguiente. Entonces Dios el Señor dijo a la serpiente, por esto que has hecho, maldita serás entre todos los animales del campo. De hoy en adelante caminarás arrastrándote y comerás tierra. Qué curiosa maldición, ¿no les parece? Existen culturas en que dibujan a las serpientes con alas. Es por estas evidencias que el texto que acabamos de leer en la Biblia adquiere un mayor significado, un significado mucho más amplio. Observen, si en algunas culturas se las dibujaba a las serpientes o hay esculturas en que las serpientes tienen alas, entonces el texto adquiere un significado más rico. Dios le dice a la serpiente, de hoy en adelante caminarás arrastrándote. Si las serpientes se han arrastrado siempre, entonces no tenía razón de que Dios dijera, de hoy en adelante te vas a arrastrar. Pero si la serpiente hubiese tenido alas y pudiera volar de un árbol a otro como un ave, entonces sí tenía razón la maldición de ser. Observen, dice, de hoy en adelante caminarás arrastrándote. O sea que Dios le quitó sus alas. Ya no podía volar más. Satanás había utilizado esa belleza de la serpiente para que fuera más atractiva para la mujer, esos colores preciosos de su piel que a la luz del sol brillan, pero ahora Dios, a través de esa maldición, estaba condenando a la serpiente a perder esas facultades. Más adelante en la historia, Dios utiliza a una serpiente. Observen en Números, capítulo 21, versículos 8 y 9. El pueblo de Israel se está transportando desde Egipto hasta Canaán, pero tenían que pasar por el desierto. Y allí en el desierto dice la Escritura que hubo muchas ocasiones en que el pueblo de Dios mostró su incredulidad. Y esta es una de ellas. Así que Dios los castigó, se apartó de ellos. Y las serpientes del desierto, que siempre habían estado allí, pero que no les habían picado porque Dios estaba con ellos, ahora les empiezan a morder. Y el pueblo clama a Dios y le dicen, Señor, sálvanos, porque vamos a morir todos aquí. Entonces, en el capítulo 21 de Números, versículo 8 y 9, el Señor le dijo a Moisés, hazte una serpiente como esas y ponla en un asta. Cuando alguien sea mordido por una serpiente, que mire hacia la serpiente de la asta y se salvará. Y dice el versículo 9 que Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en una asta. Y cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y se salvaba. Interesante. Dios había castigado a la serpiente por haber sido un medio que Satanás utilizó para engañar a Adán y Eva, y ahora utiliza una serpiente para salvar a su pueblo. ¿Qué tenía la serpiente? ¿Tenía algún poder? ¿Había algo mágico allí en la serpiente, en esa serpiente de bronce? No. El asunto es que Dios había dicho, si alguien es mordido por una serpiente y mira a esa serpiente de bronce, se salvará. No había ningún poder en la serpiente. Había poder en obedecer lo que Dios había dicho. Miren a la serpiente y serán salvados. Aquella persona que miraba a la serpiente de bronce se salvaba del veneno. Pero quien decía, bueno, ¿yo por qué voy a mirar a una serpiente de bronce?
No, yo no quiero mirarla. Pues esa persona moría, porque no había otro antídoto para ese veneno. Solo mirar. Tenían que obedecer a Dios. Nosotros los seres humanos a veces no queremos creerle a Dios. Al mirar a la serpiente es que Dios salvaba a aquel que había sido mordido. Debía creer. Dios estaba utilizando ese elemento de la serpiente, ese símbolo nada más, como un símbolo, como algo que podían ver ellos, porque como no querían creer en la palabra de Dios, Dios les estaba dando algo en que ver. Todo aquel que veía la serpiente de bronce era sanado. Y hoy en la actualidad, Dios utiliza muchos elementos para que nosotros creamos en Él. Para que creamos en Él y obedezcamos. Para que seamos salvados. Hay otro texto en el libro de Apocalipsis para que nosotros nos demos cuenta de algo, de las evidencias de Dios, que la palabra de Dios no es mentira. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, ustedes recuerdan que Satanás, para los que lo recuerden, para los que no lo saben, pues hoy lo van a saber. Satanás no se llamó Satanás siempre. Cuando fue creado, él fue creado como un ángel bueno, hermoso, dice la Biblia, muy hermoso, muy inteligente, y se le dio el nombre de Lucifer. Pero luego él se empezó a tener problemas, empezó a enorgullecer de su belleza y quiso que lo adoraran. Y todos sabemos que en la Biblia dice que el único que puede ser adorado es Dios. Así que empezó a engañar a los demás ángeles, a decirles, a levantarlos en contra de Dios, hasta que llegó el momento cuando él fue expulsado del cielo. Y Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 dice lo siguiente: así que fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron lanzados a la tierra. Fueron expulsados del cielo. ¿Y por qué a la tierra? ¿Por qué no a algún otro planeta por allá, en otro lugar? ¿Por qué este era el planeta en disputa? Aquí Dios estaba tratando de formar a la pareja que iba a repoblar el cielo. Y Satanás vino a tentarlos, los hizo caer. La humanidad hasta el momento, muchos, miles, millones de personas no quieren saber nada de Dios. No le creen a Dios. Le creen a Satanás. Creen que no van a morir. Creen que sus vidas van a reencarnar en otra forma mejor. Creen que hay vida después de la muerte, etcétera, etcétera. Hay muchas creencias que se han diseminado por el mundo. Y muchas personas le creen a Satanás. Satanás sigue diciendo esa mentira del Edén: no vas a morir. Sin embargo, Dios dice: vas a morir. Y todos sabemos que vamos a morir. Todos. No hay un solo ser humano que sea eterno. Toda la creación ha sufrido los efectos del pecado. Y los seres humanos y también los animales. Algunos de ellos han sido transformados para mal. Me refiero a los animales. Pero aún en su mal, también ayudan en algo a la creación de Dios. En este caso de las serpientes, vemos que las serpientes se comen los insectos, se comen las ratas para que no se destruyan las cosechas. Y allí está el bien que aún las serpientes pueden hacer. Bien, pues fue un placer estar con ustedes esta mañana. Cielo. Y con astucia sigue engañando a los seres humanos en esta tierra. No te dejes engañar por él.
Dios te bendiga. Bien amigos, después de haber escuchado este interesante tema de la naturaleza nos habla a través de las serpientes. Muchas gracias a nuestro amigo Daniel Mendoza. Y bueno, es tiempo de despedirnos. Queridos amigos, muchas gracias por habernos sintonizado el día de hoy, Tiempo de Esperanza, a través de la 103.1, y queremos mandar un caluroso saludo y un abrazo a nuestra amiga Margarita Redondo, que sabemos que nos escucha. Y bueno, muchas gracias Margarita por estarnos sintonizando, qué bueno que te gusta nuestro programa y te mandamos un muy bonito saludo y que tengas un feliz día. Igualmente para todos ustedes amigos que nos escuchan a través de La Cañera, a través de internet, feliz día para todos y feliz semana por supuesto. Me despido de ustedes, les hago la invitación para el próximo sábado a las 8 de la mañana y también despido a mi amigo Rubén Armendáriz. Hasta la próxima. Amigos, fue un verdadero gusto haber estado con ustedes y esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa a través de internet también. Está todo completo en YouTube después de unas 2 horas y en Facebook a veces tiene algunos cortes. Queremos invitarlos porque ya próximamente vamos a cumplir 1 año, bueno, 2 años, 1 año más, iba a decir 1 año más, tranquilos. Cumplimos 2 años de programa Tiempo de Esperanza y queremos hacer un evento especial. Vamos a ultimar detalles y vamos a informarles, así que estén atentos. Vamos a tener aquí música en vivo y vamos a tener participación de ustedes. Lo vamos a grabar en video. Si quieren acompañarnos, háblenos mientras esté en el programa para que ustedes puedan participar con nosotros de este festejo de un cumpleaños más del programa Tiempo de Esperanza. Nos vemos la próxima semana.